Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Así es, este es el espacio donde vamos a conocer varios conceptos que usamos a diario, pero a veces no sabemos su significado, de cómo funciona todo acerca de la economía. Y les cuento que ya está con nosotros Kenny Mendoza, ella viene del Banco Central de Reserva, es economista, y es un gusto tenerla en las cámaras de Tu Mañana para que nos hable un poco de cómo funciona la economía. Ya hemos hablado en otro programa de los agentes económicos, cuáles son, que eran la familia, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Y bueno, ya sabemos un poco su significado, pero hoy queremos saber cómo se relacionan todos ellos para llevar a cabo la economía, ese flujo que a veces circula y que, bueno, uno adquiere un producto, paga un servicio, pero obtiene algo de recompensa, algo a cambio. Así que bienvenida, Kenny. Muchas gracias. Vamos a tratar de contestar con mucho gusto todas las preguntas que ustedes tengan acerca de cómo funciona la economía. Así es, bueno, quizás primero empezar hablando de las familias con las empresas, que digamos sería como la primera escala. ¿Cómo funciona la economía o de alguna manera esto cómo se va relacionando con todos los agentes que los hemos aprendido también en segmentos anteriores? Sí. En primer lugar, la familia con las empresas, ¿cómo como agentes económicos también se relacionan económicamente? Bueno, fíjense de que la explicación es bastante sencilla y compleja, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, hoy en la mañana que todos nos levantamos, venía de camino para acá al canal y me percaté que en todo el trayecto había tráfico, ¿verdad? Entonces pensé, ¿y qué ejemplo voy a dar ahora en la mañana? Y dije, pues este es el mejor ejemplo. Todo el mundo se levanta en las mañanas, todas las familias, ¿verdad? A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y todas realizan actividades específicas, ir a trabajar, llevar a los niños a estudiar. Precisamente el momento en el que todos hacemos estas actividades, estamos interrelacionándonos con el agente económico que se llama empresas. ¿Por qué, verdad? La explicación es que esa interrelación en sus funciones o en sus roles de las familias con las empresas, las familias consumen bienes y servicios que son producidos por las empresas y a cambio reciben dinero, las empresas, ¿verdad? Y para hacer este proceso de producción, las empresas contratan personas que provienen del agente económico familias y a cambio las familias reciben salarios. Interesante. Entonces, porque ellas dan su fuerza de trabajo. Y ya que menciona el tráfico, hay empresas que también tienen a sus vendedores en puntos estratégicos. Correcto. Hoy miraba a un señor que vende periódicos y que aprovechaba el tráfico para estarlo ofreciendo. Entonces, desde ahí vemos cómo va ese movimiento económico y que a veces hablar de la economía decimos que solo las empresas, pero no todos estamos inmersos en esto. Así es, así es. Eso es algo importante, que seamos conscientes de nuestra participación en la economía de El Salvador, por ejemplo, porque no es solamente el ir a trabajar, recibir dinero y gastarlo, sino que economía y esa interrelación la hacemos todos, ¿verdad? En el momento en el que estamos en la casa, por ejemplo, la persona que nos está viendo en su casa a lo mejor ya fue a la tienda a comprar, está preparando el desayuno, ya llevó a sus hijos a estudiar y por supuesto que está interrelacionándose incluso con el resto de agentes económicos. ¿Y cómo metemos al gobierno en todo esto? ¿Qué papel tiene también este agente económico ya relacionado quizás con las familias, con las empresas Bueno, fíjense que esto es bastante interesante porque, como les comenté, las familias y las empresas tienen una relación muy estrecha y normalmente lo sentimos así. Sin embargo, con el gobierno tenemos relación también estrecha, los tres agentes económicos moviéndose todos los días y no nos damos cuenta. Pero la relación va principalmente porque el gobierno, como todos bien sabemos, recoge impuestos del resto de agentes económicos. Claro. Y con esos impuestos el gobierno provee a las familias y a las empresas de productos o bienes y servicios que son públicos, como por ejemplo la educación y la salud, ¿verdad? Y a las empresas les proporciona otras instituciones que les permiten hacer trámites para hacer comercio,
¿verdad? Y además de eso, hay algo que la mayoría no lo ve, que es que el gobierno también le proporciona a la familia fuentes de trabajo y les paga sueldos y salarios por eso, ¿verdad? Y otra vez las familias con esos ingresos vuelven a comprar en la economía bienes y servicios que producen las empresas. Y en el caso del consumo de bienes y servicios, el gobierno también demanda de las empresas bienes y servicios, papelería, teléfonos, internet. Tendría un sinfín de ejemplos que darles, pero digamos, lo básico es que estos tres agentes económicos lo que hacen es acciones de intercambio. Claro. Intercambian bienes, servicios, trabajo, producción y en contrapartida todos esos intercambios tienen dinero. Qué interesante, porque sin darnos cuenta todos y todas somos parte de la economía en un país. Todavía nos falta, bueno, hemos hablado de las familias, de las empresas, del gobierno, nos falta todavía una gente más que es el resto del mundo. Sí. Vamos a ver primero un sondeo de opinión en el que las personas nos contestan la primera etapa, cómo las familias se relacionan con las empresas y de alguna manera cómo ellos interpretan esta relación económica. Vamos a ver qué nos contestaron. Las empresas a la economía familiar. Indirectamente están apoyando a la economía familiar con estos programas de responsabilidad social empresarial. Retoman el trabajo de poder capacitar a los elementos familiares, llámese los hijos. Son quienes generan los trabajos y de estos trabajos son los que lo adquieren las personas de cada familia que reciben un salario. Esos salarios son gastados en otras empresas y así es como va fluctuando el ciclo económico. Son de vital importancia, ya que si de parte del gobierno o de parte de alguna institución se les pone peros o trabas, se puede hasta caer o se puede afectar todo el ciclo y puede afectar a cada familia, repercutir en los impuestos, repercutir también en la sociedad en general. Entonces, de parte del gobierno, de parte de las instituciones, debe haber un apoyo total para las empresas privadas y también para las empresas públicas. Con la generación de empleos, o sea, entre más empresas hay, la empresa privada es uno de los pilares fundamentales del trabajo que hay ahorita acá en El Salvador, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues gubernamentalmente no hay fuentes de trabajo ni las desarrollan. Entonces es la empresa privada la que está generando, más o empresas extranjeras que vienen, o sea, tienen una importancia bastante. Bueno, con respecto al ofrecer productos de mejor precio, no creo, ¿verdad? Porque las empresas tienen que cubrir sus costos y todo, ellos son los menos que contribuyen de esa manera a la economía familiar. Quizás la única manera de que ellos contribuyen mucho es la generación de empleo, ¿verdad? Porque a medida de que ellos generan empleo, la población puede adquirir sus bienes tiene más posibilidades de adquirir sus bienes, ¿verdad? Qué interesante, porque la mayor parte de personas, la mayor parte de respuestas se enfocan a la generación de empleos. Sí. Pero hemos hablado también en segmentos anteriores que si es una ama de casa, por ejemplo, que no trabaja, pero que también ella está siendo parte de la economía de un país, ¿cierto? Así es. Quizás quisiera que le quede claro a las personas que nos están viendo en su casa que no es necesario salir de la casa y trabajar y ganar dinero para ser un agente económico. Somos agentes económicos desde el momento en que compramos algo en el mercado. Okay. No importa lo que sea, pan dulce, pan francés, café, dulces, lo que sea, eso alguien lo produjo y por alguien que lo hizo, otro ganó un salario, yo estoy gastando el ingreso que otro ganó, ¿verdad? Y la importancia de eso es, como bien lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que ese flujo no tiene principio ni fin. El dinero va y mueve bienes y servicios y eso es lo importante de la economía. Mire, también, bueno, ya llevando al otro agente económico el resto del mundo, también hay muchísimos salvadoreños que salen de nuestras fronteras, Sí. llevan su fuerza de trabajo a otros países
y mandan una remesa a El Salvador. Entonces también ese capital que a veces se necesita invertir para generar más ingresos dentro de un hogar, también mucha gente lo gasta. Entonces también viene esa parte muy importante, cómo nos relacionamos con el resto del mundo que también necesita de fuerza de trabajo y productos que los salvadoreños realizamos. Correcto. Quizás ahí remarcar que en el caso especial de El Salvador, el resto del mundo juega un papel muy importante porque, como usted lo dijo, hay muchos salvadoreños que viven fuera de las fronteras de El Salvador y con el trabajo que hacen en esos países donde residen están enviando remesas a los salvadoreños que están aquí, y ese dinero que ingresa en su mayoría también es gastado en bienes y servicios que se producen aquí adentro. Y las importaciones y las exportaciones también tienen que ver con este agente, ¿cierto? Así es. Una de las funciones más importantes del resto del mundo es proveer de bienes y servicios a El Salvador, sobre todo de aquellos que no pueden ser producidos acá. Y lo mismo, las empresas productoras de bienes y servicios residentes en El Salvador proveen de bienes y servicios al resto del mundo de productos que no son producidos allá. Qué interesante, porque todos tenemos que ver en esto desde el momento que decidimos a quién le compramos el pan hasta ya verlo a una gran escala las empresas que hacen exportaciones e importaciones. Así es. Interesantísimo el tema del que hemos hablado este día. Si usted tiene alguna consulta o de alguna manera quiere participar y decirnos qué es lo que ha comprendido del tema, nosotros traemos un kit de ahorro que se lo podemos regalar en este momento si nos llama al 2132-1010 y bueno, que nos explique un poco lo que hemos estado hablando este día, cómo se relacionan todos estos agentes y de esa manera entender un poco cómo funciona la economía. Así que 2132-1010 si usted quiere un kit de ahorro. Esto es bastante importante porque empezamos con una alcancía y ahí nosotros también estamos cultivando eso hasta en nuestros hijos, que es importante cultivar el ahorro. Un mensaje que quiera dejarle a nuestros televidentes, Ken. Claro que sí. Quizás son dos. Sí. El primero es que la interrelación de los agentes económicos está basado en la palabra intercambio. Okay. Intercambio ya sea de trabajo, de bienes, de servicios, a cambio de dinero. Y la segunda, ¿verdad? Que hay que hacer el comercial. Una de las funciones relevantes del Banco Central de El Salvador es tratar de explicar cómo es que se dan esas interrelaciones entre todos los agentes económicos al interior de la economía salvadoreña. Y cómo son necesarios para activar una economía y para que eso siga funcionando a nivel mundial, a nivel también familiar, porque una familia necesita también de esos ingresos económicos que a veces los adquiere de una empresa, o a veces muchas personas también son emprendedores y vemos que sacan sus productos, comienzan con una pequeña cantidad y luego las exportan a otros países. Fíjate que me comentaba alguien que ella dijo, qué lindos esos zapatos, eran zapatos artesanales. Estaba en otro país y su sorpresa fue que cuando le dio vuelta decía hecho en El Salvador. Entonces vemos cómo nuestros productos también son de muy buena calidad y apreciados a nivel internacional. Ya tenemos nuestra llamada, está con nosotros Leonor. Buenos días, Leonor. Buenos días, ¿Desde dónde nos sintoniza? de El Salvador. Bueno, le mandamos un saludo y gracias por estar en sintonía de Tu Mañana y de este espacio, gracias al BCR. Ya usted pudo darse cuenta del tema que estamos desarrollando y quisiera que nos explique cómo entendió usted entonces que funciona la economía en el país. Bueno, la economía funciona con diferentes actores, ¿Sí? como la gente, las empresas y el mundo en general. Entonces, este es un movimiento que se da diariamente. Y que no termina. Exacto. Muchísimas gracias. Un aplauso para Leonor que se ha llevado este kit y que ha entendido muy bien en realidad el concepto de los agentes económicos y cómo esta relación, que ella bien lo decía, está en constante movimiento, es todos los días y no termina. Así es. Bueno, le agradecemos, Kenny, por haber estado con nosotros. De verdad que nos ha dado mucho gusto que nos haya aclarado todos estos conceptos. Y no se pierda usted la próxima semana otro espacio más, gracias al BCR, que estaremos aprendiendo otro tema de carácter económico. Seguimos con más. Las mujeres mandamos aquí. Vámonos al paso. De lado a lado. Arriba las manos. De lado a lado. Sube tu bandera. Esto
Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.